Nos habíamos quedado en esta parte y algo a considerar, lo que en un inicio refiere Guyton, y creo que es muy fundamental, la parte de las conexiones que vamos a tener, en la cual entre mayor cantidad de conexiones tengamos, pues mayor velocidad y mayor facilidad de llevar el impulso como tal. Por el cual, a partir de este concepto, tenemos que entender cómo funciona la fibra nerviosa de entrada y las zonas que va a tener, en la cual va a tener tres zonas: la zona facilitada, la zona de descarga como tal, en la cual la zona facilitada va a estar principalmente relacionada con la parte de los extremos de la fibra nerviosa de entrada, y la zona de descarga tal cual en el punto de unión que vamos a tener entre estas dos. Va a ser una manera mucho más rápida de llevar el impulso nervioso y se va a ver de esta manera, ¿ya? Por el cual, dentro de este concepto tenemos que entender la divergencia y la convergencia, en la cual dentro de la divergencia, muy similar a lo que veíamos en este espacio, podemos tener dos sitios importantes: la divergencia en el mismo fascículo, ahí la divergencia en múltiples fascículos, en la cual solamente a partir de una zona estimulada pues los va a llevar, si bien hay divisiones o divisiones posteriores dependiendo de la parte del subtipo o el sublugar que tengamos, pues de todas maneras va a irse dirigido a un solo lugar, ¿ya? Mientras que la divergencia en múltiples fascículos, si bien va a iniciar desde una zona, desde solo un estímulo, este va a ir a diferentes lugares como tal, por el cual podríamos asociarlo para hacer acciones mucho más veloces sin que represente múltiples acciones como tal, ¿ya? Por ejemplo, en la parte autónoma, que necesitamos hacer acciones consolidadas, estaría mucho más asociado con la parte de las divergencias en el mismo fascículo, mientras que la divergencia en múltiples fascículos normalmente para hacer acciones un poquito más complejas. Por ejemplo, ya no zafan de ese ejemplo, ¿no? Escribir, ¿qué más? Hablar. Sí, no cuesta. Algo más complejo. Depende. La acción entre la combinación sensitiva con motora sí va a estar relacionado para una divergencia en múltiples fascículos. ¿Por qué? Porque todo puede comenzar desde un estímulo netamente sensitivo, pero la acción se divide entre acción sensitiva y acción motora. Por eso, en este caso, va a representar algo un poquito más importante. Dentro de la convergencia, en la cual va a ir todos estos estímulos hacia una sola fuente, o diferentes estímulos en múltiples fascículos hacia un solo lugar, que va a ir desde una fuente 1, una fuente 2, una fuente 3. Entonces, esto es importante también. ¿Por qué? Porque puede representar que solamente a partir de la fuente en la convergencia, si bien los estímulos van a ir centrados a un solo lugar, también necesitamos un estímulo mucho más intenso dependiendo de la actividad neuronal que vamos a realizar, ¿ya? Por eso, y en este espacio es más un espacio de reflexión, supongo, para ustedes, la gran mayoría de acciones que ustedes han aprendido entre la parte sensitiva y la parte motora sí representa una dificultad en la curva de aprendizaje, ¿ya? Entonces, en ese sentido significa que si ustedes tienen mayor habilidad entre la unión sensitiva y motora, sea lo que sea que ustedes tengan mayores capacidades, qué sé yo, tocar un instrumento, que sean mucho más aptos para alguna actividad física en comparación a otras personas, todo este tipo de acciones sí representa una habilidad que de repente la persona de al lado, la persona de adelante o la persona de atrás no la tiene, ¿ya? Entonces, todo lo que ustedes han logrado hasta la edad, sea la edad que ustedes tengan, pues sí representa un valor muy importante desde el punto de vista de neurofisiología. Así que si ustedes quieren
seguir impulsando esto. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Ya les he dicho 1000 veces. Practicar. Experimentar, no es el término correcto. Seguir aprendiendo, ¿ya? O sea, que la curva de aprendizaje no se detenga. ¿Cómo van a aprender cosas nuevas? Pues haciendo cosas nuevas. Lo de intentar depende de qué estemos hablando en realidad. Entonces necesitan aprender cosas nuevas para que su curva de aprendizaje sea mayor. Por el cual no pueden detenerse en, soy excelente, no sé, inserten lo que sean excelentes ustedes, y se queden solamente con eso y traten de mejorar solamente ese espacio. Así no funciona dentro de la neurofisiología, sino que realmente en un punto deberían mejorar en el aspecto de encontrar otras habilidades que de repente ustedes no saben que tienen, ¿ya? Entonces, para eso sí deberían intentar hacer otro tipo de actividades como tal, que no tenga nada que ver con tomar y quedarme, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, dentro de la sinapsis vamos a tener los conceptos en los cuales podemos tener una sinapsis excitadora y podemos tener una sinapsis inhibidora. Entonces, dentro de estos procesos es muy importante aclarar que viendo la característica de estos, podríamos, sin la necesidad de quinotransmisores, podríamos tener un aumento de la sinapsis o un proceso de inhibición, que eso en la parte del dolor también lo vamos a ver, ¿ya? Que solamente esta partecita sí necesito que lo sepan. Entonces, dicho esto, podemos ver, ¿por qué tengo tantas cosas aquí? Podemos ver en la cual solamente tengamos una vía de inhibición directa en fibras específicas, o que tengamos una vía de inhibición en múltiples espacios en la parte B, en la parte C de que tengamos un proceso de inhibición más procesos de facilitación. Es decir, si bien tenemos gran cantidad de procesos de fibras inhibidoras, también podemos tener fibras de facilitación, ¿ya? Es decir, es mucho más complejo toda esta parte de las vías para que podamos hacer una regulación de los estímulos sensitivos motores, para que finalmente tengamos una adaptación adecuada de todos los estímulos que van a llevar hacia la zona de la corteza. Y este es el más complejo, en la cual a través de todas estas vías vamos a tener zonas de facilitación y vamos a tener una zona de inhibición. Dentro de esto vamos a ver que la frecuencia del pulso de salida versus el tiempo, en la parte del facilitado, vamos a tener un aumento de la frecuencia del pulso y un aumento del tiempo, mientras que en la parte inhibidora, tal cual es su característica, va a tratar de reducir la parte del estímulo de la entrada. Entonces, y en la parte normal pues, se queda justamente al medio. Entonces, dentro de este proceso, o para que podamos entender un poquito esto mejor, funciona de esta manera, ¿ya? En la cual tenemos el potencial de acción generado y a través de las vías facilitadoras pues va a hacer que la generación de este impulso pues sea mucho mayor dependiendo de las fibras de excitación, ¿ya? Va a hacer que el proceso sea mucho mayor de lo que en realidad es en un inicio, y los procesos de inhibición va a hacer que el potencial de acción pues vuelva como si fuera un proceso de repolarización, ¿ya? Por el cual, uno de los, ahí me acuerdo del ejemplo de esto, dentro de la salida de los nervios, por ejemplo el nervio frénico y la estimulación creciente del cuerpo carotídeo, podemos generar que un impulso leve cada vez a partir de un aumento del estímulo pueda llegar a ser un impulso, no es impulso fuerte, es un impulso leve, impulso mediano, un impulso de alta intensidad, ¿ya? Pero ¿cómo podemos lograr esto? Voy a usar el mismo ejemplo, supongo. ¿Cómo podemos lograr que un impulso leve se vuelva un impulso mediano y luego se vuelva un impulso fuerte? ¿Qué? Concentración. No necesariamente. No funciona tanto así.
No es madre por la repetición también. Ya, uno está bien en ese sentido. La repetición, es decir, si yo los golpeo en la espalda con una regla, repitiéndolo una y otra vez, el impulso va, a pesar de que sea a la misma intensidad, por hacerlo en el mismo lugar, pues este va a incrementar la concentración de generación del impulso. ¿Ya? Este concepto está perfecto. ¿Qué más? ¿Excitación en qué sentido? ¿A través de las fibras o El ejercicio. potencial? ¿En qué sentido? La parte hormonal es una parte muy importante. ¿Por qué? Porque la parte hormonal también va a estar relacionado para la parte de los quimiotransmisores. Entonces, a partir de estos conceptos y el ejemplo que les doy cada vez que hablo de este tema, por ejemplo, si es que no han dado su primer beso, recuerden su primer abrazo, qué sé yo. Voy a usar el mismo ejemplo. La primera vez que han dado su primer beso, o con su pareja actual, o con su única pareja que tuvieron en la universidad, el estímulo del beso es un estímulo leve, moderado o de alta intensidad. Leve. ¿Cómo que depende? Depende de cómo beso. No sean puercos. No sean puercos, o sea, piensen en un beso. Ya, el impulso del beso estaría considerado dentro de un impulso leve o mediano en todo caso, pero porque tiene la característica de poder identificar muchas cosas que de repente no pueden identificar. O sea, el contacto físico que tienen con esa persona, no sé, en el caso de las damas, si sientan que tenga barba o no sé, o que se recién se ha afeitado o ese tipo de cosas, y en los varones que puedan detectar otras características, por ejemplo el perfume que usa, pintalabios, etcétera, etcétera. Como de un impulso leve, un impulso mediano, pues está con una característica como si fuera de alta intensidad, porque empiezan a captar un montón de cosas. ¿Por qué? La parte hormonal empieza la liberación de quimiotransmisores, entonces puede llegar a un punto muy similar a lo que ocurre en la parte de repetición, de que el impulso está tan alto que empiezan a detectar muchas otras cosas que normalmente no podrían hacer, ¿ya? Entonces, por eso entender dentro de la neurofisiología, como uno de los docs nos decía, por eso hasta para besar tendrían que saber cómo hacer, porque si besan mal, entonces también no van a poder recordar sus parejas que ustedes besan mal, claro, por supuesto. ¿Y el sexo cómo es que ¿El sexo? ¿Sexo? Ah, relaciones sexuales. la copulación? Ya. La parte de las relaciones sexuales va a tener un concepto muy importante porque dentro de las hormonas, eso sí está demostrado, a todos los que están grabando papás, yo no estoy sugiriendo absolutamente nada, les estoy explicando fisiología y nada más por si acaso. Las relaciones sexuales van a tener la característica de que causa una disminución de la secreción de hormona del cortisol en aproximadamente 2 o 3 días, ¿ya? Entonces, recuerden, disminución de la cantidad de hormona cortisol. No es que no hay hormona cortisol, que ese es el concepto tonto que algunos manejan, sino que, y aparte de eso, la liberación de hormonas como la dopamina y la serotonina asociadas con la hormona de la felicidad, entonces esto va a hacer que la parte de la parte cardiovascular, la parte del sistema nervioso central, pues se relajen mucho más, ¿ya? Entonces, las relaciones sexuales normalmente están asociados, y eso es un concepto muy
primitivo supongo, pero que en el mismo Guyton refiere, es que sí va a hacer que se relaje mucho más, ¿ya? Por eso dentro de la fisiología del amor, que eso es igual netamente fisiología, sí el concepto de enamorarse sí deberían tener todos por lo menos una vez en la vida, que es lo que refiere el Guyton. ¿Por qué? Porque no hay nada en este planeta, ni inclusive las drogas, que pueda simular lo que uno hace fisiológicamente cuando está enamorado, ¿ya? Eso es un concepto esencial. Entonces, por ese motivo, lo pueden ver desde este aspecto, ya de lo demás que lo tomen como fueran pueblos, eso ya zafa de mis manos. Así funciona, ¿ya? Por eso se sienten relajados, de buen humor, ya no puntean. ¿Qué? ¿Qué cosa? Doctor, una pregunta. El cortisol nos ayuda a realizar sinapsis, ¿verdad? Entonces, digamos, en una persona que técnicamente es relajada, subida y mantiene relaciones sexuales diarias, ¿esto disminuiría de una manera la sinapsis? No estás confundiendo. Esto significaría que estas pobres personas que viven felices pues son tontos, no funciona de esa manera. A ver, este cuadro, pero funciona así. Ya. La hormona cortisol tiene picos de secreción, de formación y secreción, ¿ya? Pero ¿cuál es el problema? Y esto ya es un dato de un artículo. El problema es que la hormona cortisol, a partir de, no sé por qué, no me he leído muy bien esa parte, a partir de los 16 años se está viendo que empieza a tener un pico mucho más alto de lo que fisiológicamente debería tener, ¿ya? En el caso de los estudiantes de medicina, a través de sus trabajos de investigación que hacen muchos de mis alumnos que han pasado por esta parte de fisiología y ahora les interesa un poquito más la hormona cortisol, hemos visto que inclusive sobrepasa lo que refieren algunos artículos, ¿ya? Ahora, una persona que es mucho más relajada no es que tiene menos cortisol, sino que fisiológicamente eso no es posible, sino que este cortisol que normalmente está en niveles normales, que se enamore o las relaciones sexuales, va a hacer que los picos más altos del cortisol disminuyan en la parte que no deberían incrementarse. Entonces va a hacer que sea mucho más fácil que el cortisol se regule y, por ejemplo, en la mañana, que el cortisol tiene que empezar a tener mayor cantidad de salida como tal, entonces sea más tolerable para el organismo, ¿ya? Eso es, supongo que todas aquellas personas que se han enamorado y están en la fase de enamoramiento han debido sentir que es mucho más fácil hacer tus tareas, inclusive tareas que no querías hacer, las haces de manera más sencilla, escuchas una canción y te hace recuerdo a esa persona en cuestión, entonces funciona de esta manera. Por eso enamorarse, las relaciones sexuales, todo lo que tenga que ver con fisiología del amor, pues hace una disminución de la hormona cortisol y técnicamente te hace más funcional en fase de enamoramiento. En fase de enamoramiento, cuando llegas a la fase de ruptura, eso es otra cosa, por si acaso. Fisiología del desamor. ¿Fisiología del amor? Si tengo tiempo les enseño porque es muy amplio, pero no creo porque esto me está tardando. Entonces, dentro de los reflejos, y esta es la introducción para la parte de la práctica de la próxima semana, dentro de los reflejos flexores y las respuestas decrecientes que vamos a tener, pues dependiendo la fuerza de contracción que tengamos en el sitio de acción, por ejemplo a nivel de la rótula, pues entre más fuerte sea el impulso, más cambios en la parte del uso muscular vamos a tener también, ¿ya? Y que el reflejo, vamos a tener reflejo involuntario, que esa es la idea de este concepto, por el cual, dependiendo del estímulo, porque estaban viendo cómo funciona la parte de los martillos, algunos de ustedes en la práctica, y según ustedes no tienen reflejos sus compañeros, en realidad no funciona de esa manera, sino que el estímulo no está siendo el adecuado, porque lo de la reflexia
arreflexia, eso sí es algo patológico. Entonces, dudo mucho que realmente no tengan sus reflejos. En realidad, como todavía ustedes no están entrenados para hacer bien los reflejos, pues por eso no presentan un estímulo como tal, ¿ya? Entonces, dentro de este concepto, la parte de la sinapsis química va a ser muy importante para la parte de los estímulos también, ¿ya? En la cual de manera involuntaria vamos a tener la característica de llevar el impulso y generar un impulso involuntario, que esto lo voy a llevar mucho más a profundidad más adelante. A ver, justo aquí. Entonces, teniendo el concepto de la sinapsis, dentro de la sinapsis química, ¿qué ocurriría si hay un aumento de la sinapsis más allá de lo que ustedes pueden tolerar? Por lo que sea, hormona cortisol, consumo de drogas, hormona cortisol, estímulos externos, estrés, no se me ocurren los demás, no me acuerdo, pero esos son los principales. Pues, si tenemos un aumento de la sinapsis, o sea, de una manera excesiva, porque algunos de ustedes están asociando entre más sinapsis voy a rendir más. No funciona de esa manera, por si acaso. Entonces, puede llevarnos a procesos compulsivos, puede llevarnos a trastornos motores. Por ejemplo, la parte de contracciones musculares involuntarias también va a ser uno de los problemas. Y dentro de la psiquis o la parte cognitiva puede llevarnos a alucinaciones visuales y alucinaciones auditivas también, ¿ya? Por eso la mayoría de adictos a la gran mayoría de drogas empiezan a tener alteraciones de la sinapsis y por el cual empiezan a tener alucinaciones visuales y alucinaciones auditivas. Entonces tenemos que tener cuidado en la parte de incremento de la sinapsis innecesariamente. Por eso, y ahora relacionándolo con la hormona del estrés, si ustedes estén 100% estresados y sigan acumulando estrés, no es una buena señal, aunque ustedes digan que van a trabajar mejor con el estrés, porque escucho mucho ese concepto. No funciona de esa manera. Va a llevarlos a que tengan un colapso mental, ¿ya? Porque el aumento de la sinapsis es tanta que su organismo no lo puede tolerar. Así funciona. Tienen que tener mucho cuidado al momento de, a través de cualquier acción, sea drogas, hormonas o lo que sea, que finalmente los lleve a un colapso del sistema nervioso central, ¿ya? Qué bien. Dolor. Preguntas de lo anterior. Tengo 1 hora y media, acabo. De lo que mencioné anteriormente, ¿cómo sucede la fatiga? La fatiga de transmisión sináptica, perdón. Dentro de las transmisiones, el problema es que no se puede tolerar, es decir, si vamos a hacer un aumento del potencial de acción constante y una reducción del tiempo, en algún momento esto va a colapsar. Nuestro organismo no funciona como si fuera una máquina, ¿ya? ¿Y dónde podemos ver de una manera mucho más adecuada esto? Principalmente asociado con la parte muscular, ¿ya? Es decir, si generamos un impulso, que en este caso va a ser alteraciones a partir de la concentración de ciertos iones, que el más común va a ser la hipocalemia. En la hipocalemia, pues, una de las cosas más comunes que vamos a tener es, o hipopotasemia, no sé cómo la... Bien, calambres, ¿ya? Los calambres van a ser típicos por las alteraciones, entonces la fatiga extrema va a llevarnos a como si tuviéramos un cierre de los canales. ¿Eso significa que vas a dejar de pensar? No exactamente, sino que toda la parte de inhibición de la sinapsis hace que disminuya la cantidad de voltaje en sinapsis y también disminuya la velocidad, ¿ya? Por ese motivo, en el síndrome Takotsubo, en el síndrome el trabajador agotado, ¿qué se llama? Burnout. En el burnout,
la cantidad de estrés que se genera empieza a causar una reducción de la sinapsis posterior a que el paciente ya no tiene la capacidad de tolerar tanto incremento de la sinapsis como lo tenía en un inicio, ¿ya? Por ese motivo tenemos que tener mucho cuidado. Los pacientes con un burnout severo empiezan a tener trastornos psiquiátricos, como son mis queridos colegas que tienen depresión, que tienen ansiedad, etcétera, etcétera. Hay que tener mucho cuidado en estos conceptos. Eso de que me tengo que estresar para trabajar bien, vayan quitándose de la cabeza, por favor, porque van a llegar a tener algún trastorno psiquiátrico si sigan manejando ese concepto. Ojalá no, chicos, porque eso es severo. Es bien difícil tratar esto. Entonces, comenzamos con la fisiología del dolor. Dentro de las sensibilidades somáticas, vamos a tener tres conceptos como tal. Dentro de las sensibilidades somáticas, vamos a tener las sensibilidades somáticas principales y otras sensibilidades somáticas. Dentro de las sensibilidades somáticas vamos a tener tres, que uno de los más importantes van a estar relacionados con la parte de los nociceptores o mecanorreceptores, otras con los termorreceptores o termorreguladores, y uno de los más importantes que está relacionado con el dolor, ¿ya? Entonces, al ser sensibilidades somáticas principales, significa que los estímulos que tengamos a través de cualquiera de estos tres van a ser mucho mayor en comparación a lo que ocurriría con las otras sensibilidades somáticas, pero de todas maneras no son menos importantes como las otras, ¿ya? Dentro de las otras sensibilidades somáticas vamos a tener una que está relacionada con el músculo esquelético, en la cual los estímulos que vamos a tener para la adaptación musculoesquelética también está relacionado con la parte sensitiva, es decir, cómo ustedes pueden adaptar la parte musculoesquelética a partir de la sensibilidad, aunque creo que ya les he dicho. Ustedes correrían de la misma manera si están con calzados o sin calzados acá en la calle o en la universidad. No. Sí varía, porque están muy acostumbrados a la parte del calzado, no son como los brasileños, supongo que allá inclusive al juego de fútbol lo hacen de distinta manera. Entonces eso significa que los estímulos que tengamos, silencio porfa, los estímulos que tengamos en la parte de musculoesquelética pues va a llevarnos a que tenemos que tener una adaptación gracias a esta sensibilidad somática, pero la sensibilidad somática va a variar dependiendo del homúnculo de Penfield, ¿ya? Entonces, el homúnculo de Penfield, dentro del concepto sensitivo, va a ser muy importante que vamos a tener sitios con mayor estímulo sensitivo y otros con menor estímulo sensitivo, que eso ya lo saben ustedes por anatomía, supongo. Igual más adelante les voy a recordar. Dentro de las sensibilidades somáticas también vamos a tener las sensibilidades viscerales, ¿ya? Es decir, que las vísceras, no solamente la parte gastrointestinal, ¿sí?, sino que las vísceras en general también van a tener la característica de generación de impulsos sensitivos, en las cuales a través de localizaciones específicas podemos identificar que algo está cambiando. ¿Dónde podemos ver esto de manera un poco más clara? En la parte del intestino grueso como tal, en la cual diferentes cambios de temperatura, cambios en la alimentación pueden llevarnos a alteraciones de la motilidad, etcétera, etcétera, ¿ya? Por ese motivo está asociado con las sensibilidades somáticas, y una de las más importantes que vamos a tener la sensibilidad profunda, en la cual vamos a tener la característica de vamos a tener 4 características dentro de la sensibilidad profunda, en la cual va a ser por posición, por presión, por vibración, y la otra que siempre me olvido, por pesantez. Entonces, la posición en la sensibilidad profunda. La posición es muy importante porque a partir de esto vamos a poder identificar de dónde viene el estímulo como tal. La presión, es decir, más que todo con la intensidad del estímulo que tengamos, a mayor presión, pues vamos a tener mayor estímulo.
la vibración, principalmente asociado con la parte del folículo piloso, también está dentro de estos. ¿Por qué? La única manera de que ustedes sepan que algún insecto que, no sé, pesa casi nada, tiene la característica de que está caminando por su cuerpo, es gracias al folículo piloso, ¿ya? Esto va a estar asociado con la sensibilidad profunda en la parte de las vibraciones, ¿ya? Presión, pesantez. El peso del objeto es muy importante también. ¿Por qué? No va a ser lo mismo que, no sé, yo sea un bully y les empiece a lanzar papelitos, bolas de papel, a que, no sé, sea un lunático y le lance mi celular al que está delante mío, ¿ya? Entonces, el estímulo que se genera a través de esto va a ser totalmente diferente y por el cual está relacionado con la sensibilidad profunda. Dentro de las sensibilidades somáticas, si bien los corpúsculos van a ser importantes, el Gaito refiere que las terminaciones libres van a representar uno de los aspectos fundamentales para poder entender las sensibilidades somáticas. Si bien todos los demás van a ser muy importantes para entender cómo funcionan los estímulos a través de los diferentes corpúsculos, también tenemos que entender cómo funciona la parte de la división de los estímulos a través de la piel pilosa y a través de la piel glabra, en la cual la piel pilosa va a tener la característica de que vamos a tener el haz nervioso periférico unido hacia los corpúsculos y unido hacia los receptores del folículo piloso. Entonces, los estímulos que tengamos, por ejemplo, para la parte de sensibilidad profunda, está más que todo asociado a través del haz nervioso periférico, mientras que los receptores de las terminaciones libres pues van a estar en la parte más superficial de la piel. Entonces, la diferencia que vamos a tener en la parte de la piel glabra es que en el haz nervioso periférico la posición de los diferentes corpúsculos van a ser muy importantes. ¿Por qué? Al no tener la característica del receptor folículo piloso, pues vamos a ver que las terminaciones libres van a seguir siendo una parte fundamental, pero la disposición o la distribución de los otros corpúsculos van a empezar a ser diferentes en comparación a lo que vemos en la piel pilosa, ¿ya? Por ese motivo, y antes que me olvide, hay un acto que estaría asociado con alteración de la vía sensitiva como tal. ¿Qué creen que es? Bien, la depilación. La depilación pues sí va a crear alteraciones del estímulo. ¿Por qué? Porque al arrancar el folículo piloso, esto va a representar de que los estímulos, digamos, un estímulo débil se convierte en un estímulo mediano o viceversa. El estímulo mediano en realidad lo vamos a captar como un estímulo débil, por el cual la parte de ¿qué se llama? De la depilación tendríamos que tener un poco de cuidado, sobre todo esa depilación agresiva que hacen con cera. La depilación con cera, pues habría que reconsiderar si realmente es necesario o optar por otro tipo de depilación, que yo sé que en su mayoría lo hacen las mujeres, pero ahora hoy por hoy sé que también lo hacen los varones. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de actos porque va a representar alteraciones de la vía sensitiva como tal. Entonces, dentro de estos dos vamos a tener dos sistemas sumamente importantes, que va a ser el sistema de la columna dorsal lemnisco-medial y el sistema anterolateral. Dentro de las funciones del sistema columna dorsal lemnisco-medial, vamos a tener que tiene sensaciones del tacto a requerimiento de un alto grado de localización del estímulo, sensaciones del tacto que requieren la transmisión de una gradación de intensidades, sensaciones fásicas como las vibratorias, sensaciones que indiquen un movimiento contra la piel, sensaciones posicionales de las articulaciones, es decir, netamente sensibilidades somáticas, y las sensaciones de presión relacionadas con una gran finura a la estimación de la intensidad. Mientras que vamos a tener otro sistema que se llama el sistema anterolateral, en la cual sus funciones, y una de las principales, está relacionada con la parte del dolor, ¿ya? Sensaciones térmicas, sensaciones de presión y tacto grosero, sensaciones de cosquillo y de picor y sensaciones sexuales también.
también. Entonces, estos dos sistemas van a ser muy importantes para poder entender cómo va a funcionar la fisiología del dolor también, en la cual, dentro de las vías sensitivas de la transmisión, vamos a tener diferentes láminas en la parte de la médula espinal y además diferentes fascículos relacionados con la parte de la transmisión del dolor, en la cual la vía espinotalámica lateral va a ser una de las más importantes relacionadas, en las cuales estas van a estar relacionadas con el dolor rápido o el dolor lento también, ¿ya? Principales conceptos como tal. Dime. Una preguntita, ¿la respiración con rayos láser afectaría de alguna manera? Hasta donde una colega me ha explicado que hace, ¿qué se llama esto? Medicina estética, me dijo que en teoría, de todas maneras, puede causar algún tipo de lesión, pero no representa una lesión tan agresiva como puede ser en el caso de la depilación por cera, ¿ya? Pero de todas maneras hay que ver si se puede optar a otro tipo de alternativas. Entonces, las vías sensitivas para la transmisión van a ser muy importantes, que va a ir desde la parte más externa hasta las vías ascendentes. A partir de este proceso, vamos a hablar de la vía columna dorsal del disco medial, ¿ya? En la cual vamos a ver una gran diferencia en comparación a la vía anterolateral, en la cual a través de la raíz dorsal del ganglio raquídeo o a través de las ramas ascendentes de las fibras, va a pasar de manera directa al lado contralateral, ¿ya? Pasa a la vía contralateral a partir de la parte inferior del bulbo raquídeo y vamos a ir por la vía ascendente hasta llegar a la protuberancia a nivel del menisco medial, y toda esta parte ascendente vamos a encontrar una parte fundamental donde todas las funciones anteriormente mencionadas van a cobrar sentido, que va a ser el complejo ventrobasal del tálamo, ¿ya? En el complejo ventrobasal del tálamo, de manera directa va a ir a la zona de la corteza en las áreas somatosensitiva 1 y somatosensitiva 2 para poder identificar todo lo anteriormente mencionado, ¿ya? Entonces, dentro de estas características es muy importante entender cómo funciona todas las funciones que les he mencionado a través de la vía columna dorsal del menisco medial, mientras que dentro, me voy a lo acerco. En la vía columna dorsal del disco medial, pues vamos a ver que el complejo ventrobasal del tálamo es muy importante porque toda esta red neuronal va a ir a toda la vía somatosensitiva como tal y vamos a poder identificar de una manera mucho más precisa cuál es el estímulo específico y de dónde viene, ¿ya? Pero va a depender también de otras características que voy a hablarles en un momento. Entonces, las áreas de Brodmann, netamente en la parte sensitiva, van a ser muy importantes porque las áreas somatosensitiva 1 y somatosensitiva 2 se van a encontrar en 3, 1 y 2 es ¿cuál? La área somatosensitiva 1 va a estar relacionado con las áreas de Brodmann 3, 1 y 2 y la área somatosensitiva 2 que va a estar relacionada con el área 5 y 7. Entonces, dentro de estas, el mismo Guyton nos refiere y en la última, no sé por qué mantiene ese concepto, el área somatosensitiva 1 es el que va a recibir todos los estímulos sensitivos como tal, mientras que el área somatosensitiva 2 nos va a ayudar a que cuando tenemos la división de estímulos, qué sé yo, al momento de hacer cosas un poquito más complejas, pues nos va a ayudar a determinar de una manera mucho más exacta qué es lo que está ocurriendo para que podamos interpretar el estímulo como tal, ¿ya? Acá es donde podemos entender que, no sé, el chico o la chica que te gusta te ha agarrado la mano y puedes entender cómo está funcionando la parte de estimulación sensitiva o por qué, por meterte con la pareja, con alguien que tiene pareja, a la salida de la universidad te dieron un golpe en la cara sin que te des cuenta y entonces toda la parte sensitiva empieza a estimular las áreas somatosensitiva 1 y las áreas somatosensitiva 2, en la cual en todas estas partes vamos a encontrar sitios específicos de estimulación como tal.
Así que técnicamente, y en el concepto que el Guyton maneja, la piel es sumamente importante como tal. ¿Por qué? Porque gracias a esta parte vamos a poder recibir diferentes estímulos y que podamos estimular las áreas somatosensitivas y interpretarlos de una manera mucho más exacta como tal, ¿ya? Bien. El homúnculo de Penfield, dime. Una pregunta, doctor. Cuando una persona tiene una quemadura casi de todo el cuerpo, ya no recibe estos estímulos. Depende. ¿Causaría alguna Depende del tipo de quemaduras. Si estamos hablando de quemaduras de segundo o tercer grado, sí va a causar alteraciones. Como está muy similar a lo que ocurría en las heridas. No heridas. Son cicatrices queloides. Hay una alteración en la parte de los receptores, ¿ya? Porque no es normal todo lo que está ocurriendo ahí. Entonces, la recepción de los estímulos o la generación de los estímulos iba a cambiar, lastimosamente. Puede ser hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de las características de las quemaduras o la característica de unas heridas, cicatrices queloides. generaría algún tipo de atrofia? Porque no hay eso de... No, atrofia no es algo de músculo esquelético. En el músculo esquelético sí existe la parte del atrofia como tal. ¿Algo más? Porque están tan cansados. Hace calor. ¿Todo el día? Sí. Yo igual estoy todo el día, no me estoy quejando. Igual estoy desde las 7:30. Yo también tenía que realizar exámenes. ¿Cómo que descanso? No hay descanso. Medicina. ¿Qué dos? Mejora. Veinte. 27. He visto 27. Vale. 37. 27. Ya no me viajo. A ver, voy a ver. Yo he visto 27. Pero bien, no queda padre. Ah, es que no tienes mi mente. ¿Ya han descansado? Un ratito más. Igual si te bugueas. No me deja subir, me deja bajar, me marcando. Que la romance y yo voy. No voy a quedar mal si es un tan. Cerebro, ¿no? Ya. Silencio, por favor. Ya está. Pero padres. Estamos viendo hablar. Entonces, el homúnculo de Penfield sí va a ser, en la parte sensitiva, va a ser muy importante
en la cual las partes más pequeñas no significa que no hay transmisión, sino que la capacidad de interpretación de los estímulos se reduce entre menor cantidad sea la potencia del estímulo, sea estímulos leves, estímulos medianos. Y en las otras zonas va a ser complicado poder interpretar qué es el estímulo. Ya así funciona en la parte del homúnculo de Petri. Por eso este concepto es muy importante para poder entender por qué sus manos son tan importantes en la parte sensitiva, o por qué a nivel torácico, a nivel de la espalda, pues van a tener una dificultad para poder identificar específicamente cuál es el estímulo generado, ¿ya? Entonces, ¿qué es esto? Dentro de las capas de la corteza cerebral, específicamente en la parte somatosensitiva, vamos a tener 6 capas como tal, en la cual en la capa 1 vamos a tener bien la capa molecular, la 2 interna, granular externa, piramidal, granular interna. las piramidal externa. No. Hay piramidal chiquita que ya No hay mediana. A ver, la molecular, la granular externa, las piramidales pequeñas, la parte que va a ser la granular interna, las piramidales grandes y estas que van a ser las multiformes. Entonces, lo que nos refiere el Guyton en este aspecto es que el estímulo, la generación del estímulo va a empezar a partir de la capa 4, es decir, de la granular interna, en la cual la generación del estímulo va a ir en ambas direcciones, ¿ya? Por el cual la generación de este estímulo va a ser muy importante y por este motivo en las áreas somatosensitiva 1 principalmente y las áreas somatosensitiva 2 vamos a tener la característica de poder identificar con gran finura cuál es el estímulo que estamos teniendo. Es decir, la gran mayoría de ustedes creo que pueden identificar cuando les lancen una bolsita de papel a cuando les lancen, no sé, un bolígrafo, etcétera, etcétera, que inclusive van a poder imaginar qué posiblemente ha sido el objeto que les están lanzando, ¿verdad? Así que en esta parte es muy importante este concepto, pero ¿cuál es o cómo podemos identificar específicamente qué ocurriría o por qué es importante tener este concepto? La parte de las vibraciones, que se va a dar principalmente a través de la parte, por ejemplo, el viento, los insectos, etcétera, etcétera, y otros conceptos a través del sonido como tal, pues estas que van a representar las vibraciones van a ser mucho más complejas porque todas estas van a representar un estímulo leve, pero de todas maneras ustedes sí van a poder identificar que algo está ocurriendo gracias a las características que tenemos y la interpretación en las áreas somatosensitivas. Y algo muy diferente o parte del concepto, por ejemplo, con la sensibilidad profunda en la presión y la pesantez al momento de saludar a alguien de la mano, pues también es un concepto muy diferente, pero alguien que te saluda de una manera mucho más delicada, en la cual saludo de una forma un poquito más fuerte al momento de presionar la mano, entonces esto también puede interpretarse de distinta manera. Por ejemplo, si uno de ustedes saluda de una manera mucho más delicada al momento de saludarse de la mano y llega alguien y les saluda, según ustedes, de una manera mucho más fuerte, ¿cómo pueden interpretar este estímulo? En una palabra, por favor. Invasivo es que te agarre la mano y te abrace. Brusco puede ser. Tosco. Dolor. Depende del criterio, supongo, de cada persona. Agresividad, ¿ya? O sea, que la persona es agresivo al momento de saludar, porque es de esta manera. A ver, quiero que entiendan este concepto. De repente la persona solamente saluda de una manera un poquito más efusiva o un poquito más brusca, pero hay personas
que a través de este estímulo, que es mucho mayor de lo que ustedes están acostumbrados, puede interpretarlo que la persona está siendo agresiva, ¿ya? Pero de todas maneras, eso es más un sentido de percepción que vamos a tener a través de la generación de los estímulos. Por eso, que supongo que eso han debido aprender si es que han llevado oratoria y demás cosas, hay que saber cómo estar, hablar, saludar y demás frente a personas que no conocemos, porque si ustedes son demasiado bruscos, pues van a dar una impresión, una impresión negativa inclusive en muchos aspectos, ¿ya? Y eso tiene que ver con neurofisiología también, así que es importante tener estos conceptos como tal, ¿ya? Pues obviamente con las damas, si les van a dar la mano, pues no sean bruscos, animales, como tal, ¿ya? Bestias. Entonces, ¿qué pasaría si tenemos una lesión de las áreas somatosensitivas como tal? Vamos a tener la asterognosia, en la cual la asterognosia, a pesar de que no sé, si les ven a ustedes los ojos, ¿cómo sabrían, ¿cómo sabrían qué objetos son estos dos? Bien, a través del tacto, porque están muy familiarizados con esta clase de objetos, van a poder identificar de una manera mucho más fácil qué objetos son a través de la forma de los objetos, ¿ya? Pero si tenemos una lesión de las áreas somatosensitivas, entonces a pesar de que los celulares tienen una forma específica como tal, puedo confundir con otros objetos. Si agarras tu celular y digas, yo creo que esto es un balón o un limón, entonces esos son alteraciones de las áreas somatosensitivas, pero no solamente va en ese concepto, sino que también, siempre me olvido que se dice esta parte, Con textura. no sé si es con textura. Textura. La textura de los objetos también va a representar una característica de las áreas somatosensitivas, en las cuales, gracias a la textura de los objetos, podemos saber la diferencia entre estos como tal, porque si agarran un algodón, van a poder identificar de una manera mucho más exacta de que puede ser un algodón a pesar de que no lo están viendo. Pero si tenemos una lesión del área somatosensitiva, todo esto para nosotros puede ser igual, ¿ya? Porque la generación del estímulo no, si bien puede ser la misma, ya no hay una interpretación adecuada a través de la corteza cerebral. Doctor, eso ayer en la práctica nos pasó, digamos, usábamos el martillo, pero nosotros pensábamos que era un dedo. Y a veces usábamos el dedo y decíamos que era un martillo. ¿Puede existir un problema o eso es algo normal? No, sí ha pasado. Sí ha pasado. Esas cositas Teníamos chiquitas. texturas. Como no teníamos la visión del objeto y no sabíamos qué era, entonces en el momento de rozar con la piel, se confundía. O sea, digamos que el objeto tocaba la piel. Sí, sí, Y el martillo. confundíamos O sea, con la no teníamos. Eso es verdad. No, como tal, porque ahora les voy a explicar esta parte. Entonces, ¿qué puede ocurrir en las cuales no podamos identificar qué es el objeto como tal? También tenemos que asociarlo con la parte de la generación de los estímulos. ¿Por qué? En la generación de los estímulos, en las cuales solamente sea un estímulo sobre un punto de la piel, es mucho más fácil en la división a través de los núcleos de la columna dorsal, del tálamo y de la corteza, poder identificar qué es, pero el problema es que está dado a través de si es un estímulo débil, moderado o intenso. Si es un estímulo débil, como ocurre con este objeto, entonces es muy difícil identificar qué es el objeto, ¿ya? De todas maneras, el estímulo débil podemos identificar de dónde viene el estímulo como tal, o sea, si lo hacen en la mano, si lo hacen en la espalda, etcétera, etcétera. Por eso les he dicho que lo hagan en piel pilosa y en piel glabra, porque la generación de estímulos que vamos a tener es diferente, lo cual ustedes lo han debido ver, ¿ya?
pueden confundir ciertos estímulos a pesar de que es un estímulo débil o es un estímulo moderado, o si han sido medio animales entre ustedes, han tenido estímulos intensos, es decir, con ciertos objetos más sólidos los han pasado como si odiaran a sus compañeros. Mientras que, ¿qué ocurriría si tenemos dos puntos adyacentes con un estímulo intenso? Técnicamente, pues, confundiríamos un poco lo que ocurriría en este aspecto, pero gracias a las áreas somatosensitiva 2, como si fuera una imagen de inhibición o retención de los estímulos, en las cuales, a pesar que son dos estímulos intensos, podemos identificar de una manera mucho más adecuada qué está ocurriendo. Asociado con un ejemplo, por ejemplo, si les agarran la mano, pueden poder identificar específicamente dónde están los puntos de presión más fuertes, cómo les están agarrando la mano, porque incluso es importante entrelazar los dedos, agarrarse de esta manera, o que solamente entrelacen dedos en específico. Entonces todo esto tiene o no sé, si agarran los meñiques, qué sé yo. Todo esto va a representar dos estímulos intensos, pero con la capacidad de poder identificar qué es lo que está ocurriendo. Es decir, me está agarrando la mano mi pareja o futura pareja o mis papás o qué sé yo, porque ni siquiera saben cruzar la calle. Entonces, la parte de los estímulos es muy importante para poder entender cómo funcionan las áreas somatosensitivas también. Puede ocurrir que una falsa interpretación de que hay una lesión de las áreas somatosensitivas, cuando en realidad hay un estímulo demasiado débil, ¿ya? Y por eso no podemos identificar qué es exactamente el objeto, más solamente puede suponer qué está ocurriendo a su alrededor, ¿ya? Por eso la parte de los estímulos es importante. Por ejemplo, otro ejemplo que ustedes entenderán, supongo, si de manera romántica tu pareja te dice, uy, te veo muy estresado, estresada por la carrera, te voy a dar un masaje, entonces va a ser muy diferente que la persona haga un estímulo débil. O sea, si hace un estímulo débil, pues no va a sentir absolutamente nada. Peor si se glabra, como va a ser la zona de la espalda, ¿ya? Ahora, si la persona se pasa de animal, entonces, si es un estímulo intenso, va a causar sensación de dolor, ¿ya? En cambio, un estímulo moderado va a relacionarlo como algo que sí va a relajar la tensión de los músculos. La parte de los estímulos es muy importante, por lo cual la relación del potencial del estímulo va a ser muy importante. Entre más fuerte el estímulo, más fácil de poder identificar qué es el estímulo, ¿ya? Para eso igual. Entonces, dentro del concepto del sistema anterolateral, la diferencia que vamos a tener con el sistema columna dorsal del menisco medial es que va a pasar de manera casi inmediata al lado contralateral y obviamente va a ir por la vía anterolateral, en la cual acá no vamos a llegar al complejo ventrobasal del tálamo, ¿ya? Entonces, el problema de no llegar al complejo ventrobasal del tálamo, en teoría no vamos a poder identificar específicamente de dónde viene el estímulo doloroso, ¿ya? Pero la relación que vamos a tener entre el sistema columna dorsal del menisco medial y la vía anterolateral es que justamente a nivel del mesencéfalo hay fibras en las cuales las fibras A delta tienen la capacidad de llevarnos hacia el complejo ventrobasal del tálamo. Entonces, el dolor rápido o el dolor agudo tiene la característica de poder identificarse de una manera mucho más precisa, mientras que el dolor crónico a través de las fibras tipo C, vamos a tener un radio del dolor en la cual puede ser, no sé, supongan donde les duele, un radio específico en la cual este es el dolor y puede tener aproximadamente, no sé, 10 o 15 centímetros de diferencia
dependiendo de el tipo de estímulo doloroso que podrían tener, ¿ya? Es decir, si tienen, ¿cuál sería un dolor crónico? ¿Cuál sería un dolor crónico? Es muy fácil la pregunta. ¿Qué? ¿Verdad? Eso es muy... Lesión crónica. No necesariamente. Dolor crónico, mejor pregunta. Una hernia discal. Ya, muy específico, pero me sirve para la otra imagen. Una hernia discal que puede representar dolor crónico significa que al ir por la vía anterolateral, pues este va a representar justamente ese punto de estímulo doloroso como tal. O sea, ya no le va a doler solamente esta región en específico porque ya no es un dolor agudo, por el cual va a causar una lesión de irradiación como tal, ¿ya? Entonces, que eso ahora en un momento lo voy a hablar, la parte de los dermatomas también es muy importante asociado con la parte sensitiva, porque toda la división a través de la columna vertebral va a ser muy importante porque tiene áreas específicas de las áreas sensitivas como tal. Entonces, las lesiones de los dermatomas también están asociadas con una alteración en la parte de la sensibilidad, ¿ya? Es decir, una lesión de la columna vertebral va a llevarnos a alteraciones de la captación de la sensibilidad también, principalmente con la parte de los dermatomas. Dime. Y Doc, en este caso sabemos que hay personas que tienen mayor resistencia al dolor y no. Entonces, ¿qué determina el umbral del dolor que una persona puede resistir? Ahorita te digo es que... Ya. A ver, dentro del concepto de tolerancia al dolor hay que entender dos cosas. Puede ser que en realidad tenemos una lesión a través de la parte más externa, como ocurre frecuentemente en aquellas personas que hacen deportes de contacto, todos los deportes de contacto en general, ya incluso el fútbol, el básquet, puede representar alteraciones a nivel de la piel. Entonces, significa que no tienen una tolerancia al dolor como tal, sino que la transmisión del dolor cada vez es menor, ¿ya? Muy común en la parte de los boxeadores, artes marciales mixtas, etcétera, etcétera. Entonces, la lesión de la piel a través de sus receptores está causando que tengamos una disminución de la transmisión del dolor. Es decir, como es un estímulo débil, porque hay una lesión en la parte de la piel, entonces interpretan de que tienen una tolerancia al dolor, que no precisamente es eso, sino que la interpretación en la corteza somatosensitiva ya no es igual, ¿ya? Pero, y ahora voy a hablar de eso. ¿Cuál sería una tolerancia al dolor real, ¿ya? En la cual el umbral del dolor, que esto voy a hacerlo a través de la clasificación de EVA, 3, 6, 9 y 10, en la cual la interpretación del dolor que tenga cada una de las personas, qué sé yo, si yo en este momento voy y les doy un golpe en la espalda, la interpretación del dolor de cada uno de ustedes va a ser muy diferente, en la cual en algunas personas puede representar 3, en otras puede representar 6 y en otras puede representar 9, digamos, ¿ya? Entonces, para tener una tolerancia al dolor, pues hacer esta acción constantemente en su espalda y que ahora la interpretación del dolor ya no sea 6, sino ahora sea 3, eso estaría más que todo relacionado con tolerancia al dolor. Tolerancia, ¿ya? Tolerar el dolor. No es que no tienes una capacidad, ¿o qué dijeron anterior? Intolerancia al dolor. Intolerancia al dolor. No es que tienes una intolerancia al dolor, que eso no existe como tal, ¿ya? ¿Qué? Sí.
no sé, voy a usar un meme antiguo en la cual, bueno, si tu papá o tu mamá perdió su equipo favorito y para desquitarse va a utilizar su cinturón en tu espalda, entonces eso sí podría ser, ¿ya? Ese tipo de concepto, pero dentro de los conceptos del dolor refiere que el dolor jamás va a ser un aspecto positivo, ¿ya? Más, no es un aspecto positivo, es un signo de alarma, que algo malo está ocurriendo dentro del organismo y que hay que ver qué hacer para cambiar ese aspecto negativo, ¿ya? Entonces, dicho de esta manera, damas principalmente, aunque según tengo entendido a los varones también les ocurre, si tiene actitudes físicas o tiene actitudes psicológicas agresivas la persona en cuestión, puede ser familia, puede ser amistades, puede ser pareja, lo que ustedes quieran, que cause dolor, entonces también es un signo de alarma eso, por si acaso, ¿ya? Así que tienen que tener cuidado al momento de que su organismo le dice que es un signo de alarma. ¿Cómo manifiesta? ¿Qué ha dicho? No pain, no gain. No duele, no sirve. Es un concepto en ejercicio muy antiguo que decía que si tu actividad física no duele, no está funcionando. Entonces, no funciona así por si acaso. Si la actividad física causa dolor, entonces algo mal estás haciendo. ¿Alguna pregunta más? Priscila. ¿Qué pasa con las personas que, por ejemplo, sufren de dolor? Ya, es trastorno. A ver, voy a conocer un poquito. Yo sé, pero estoy tratando de recordar el trastorno psiquiátrico que engloba todo esto. Fetiches. Los fetiches van a representar un trastorno en la interpretación cognitiva como tal. Entonces, aquellas personas que son masoquistas o son sado, pues tienen una alteración de este concepto, ¿ya? Entonces, eso significa que causar dolor y que eso te dé placer, o que tú recibas dolor y eso te dé placer, es más una alteración cognitiva como tal. Dependiendo del libro que leas, está asociado con un trastorno psiquiátrico o no, pero de todas maneras igual refiere que debería verse con un psicólogo o con un psiquiatra, porque esto va a escalar, ¿ya? Siempre escala, qué sé yo, no sé, agárrame con un plumero y golpéame, y que esto escale a que agarre con un puño y lleve a este proceso mucho más allá. Entonces, de todas maneras, tiene que verse con un profesional, por si acaso, ¿ya? Porque ese tipo de fetiches sí es peligroso, lastimosamente. Porque te genera daño. Porque puedes causar un daño irreversible a una persona siendo sado, o si eres masoquista, pues va a llevarte a que recibas tanto dolor que a pesar de que te cause placer, pues fisiológicamente hablando ya no lo va a tolerar. Por eso hay un montón de veces que personas teniendo este tipo de actividades fallecen. Entonces es peligroso. Doctor, ¿hay una posibilidad de inhibir a las terminaciones libres? Porque, si no mal recuerdo, en los años 2000, por ahí había unos magos de moda que se clavaban clavos en el labio y así. Y pues, entonces, por lo que sabía, por una serie que decía, liberando rumores, ¿sí? Ellos lo que se sometían a una operación para eliminar eso es diferente. Eso es diferente, a ver, en la mayoría de los magos normalmente solo es ilusionismo, entonces el ilusionismo en realidad es te hace creer que está haciendo algo cuando en realidad no lo está haciendo.
Ahora que hayan hecho algo relacionado para disminuir la transmisión o la generación del impulso del dolor, eso es diferente, ¿ya? La única forma de que no sientan dolor es que tengan el trastorno genético de incapacidad de... se me da el nombre. Es un trastorno genético de insensibilidad al dolor. Insensibilidad al dolor. Esa es la patología. Estos pacientes, pues, técnicamente todo está en orden, pero en la parte más externa tienen la incapacidad de generar el impulso, por el cual no hay generación del impulso y no llega a la corteza cerebral, no hay una interpretación de lo que está ocurriendo. Por eso este tipo de personas hay que tener mucho cuidado, porque pueden meter la mano en agua caliente y de todas maneras causa lesiones severas en estos pacientes, pero no tienen la transmisión del dolor, ¿ya? Así que en el caso de lo que tú me preguntas, pues depende de qué hayan hecho. Pero la mayoría de los magos hacen ilusionismo, entonces en realidad no lo están haciendo como tal, ¿verdad? Hasta 6 nos quedamos, ¿no? Tuvo que pasar. ¿Cómo que sí? Ya no. Ah, sí. ¿Por qué están cansados ya? Ya tenía descanso. No, ya, fin. El dolor lo vamos a dividir en dos, ¿ya? Que va a ser dolor rápido o dolor lento, en la cual hay muchos otros conceptos asociados con el dolor. Por ejemplo, en el dolor rápido, los sinónimos que vamos a utilizar es dolor pulsante, dolor intenso, dolor agudo, dolor eléctrico, ¿ya? En la cual la característica de este dolor es que sí va a tener más allá de nuestra tolerancia al umbral del dolor, ¿ya? La característica del dolor agudo sí va a sobrepasar nuestra tolerancia al umbral del dolor, pero el problema del dolor crónico, el dolor lento, dolor urente, dolor sordo, dolor pulsante, dolor nauseoso, dolor crónico, es que a diferencia del dolor agudo, es que va a ser incapacitante, ¿ya? El problema del dolor crónico es que se vuelve incapacitante. ¿A qué me refiero con eso? En que afecta a la psiquis mental, ¿ya? ¿Por qué? Porque como el dolor es constante y saben que no se va a ir por NX motivo, dependiendo del dolor que tengan, sea alteraciones neurodegenerativas, alteraciones inflamatorias constantes, cáncer, lesiones de la columna vertebral, etcétera, etcétera. Entonces, el problema de esto, a diferencia del dolor agudo, que fácilmente el dolor agudo puede pasar de un 3 a un 9, pero en el dolor crónico se mantiene en un 7 y no baja de ese tipo de esa interpretación del dolor, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el problema del dolor crónico? Que este sí está asociado más que todo con la parte de suicidios, ¿ya? Los pacientes con cáncer, pacientes con trastornos inflamatorios, pacientes con otras neurodegenerativas, etcétera, etcétera. El dolor es tan intenso y tan constante que prefieren acabar con su vida que seguir con este tipo de dolor, ¿ya? ¿Por qué? Porque es incapacitante, ya no pueden hacer absolutamente nada. Entonces, dentro de los receptores del dolor vamos a tener los mecanorreceptores, los termorreceptores, y como les decía en un inicio, las terminaciones nerviosas libres van a ser muy importantes para los receptores como tal, los receptores del dolor como tal. Vamos a tener quimiotransmisores del dolor o quimiotransmisores del dolor, en la cual la bradicilina y la sustancia P van a ser una de las principales, relacionadas con el dolor rápido, y la sustancia P relacionada con el dolor lento o el dolor crónico, ¿ya? Por el cual
no solamente hablamos de la bradicinina y la sustancia P, dentro de quimiotransmisores asociados con el dolor rápido vamos a tener la serotonina, la histamina, los ácidos, el glutamato como tal, mientras que en la parte del dolor crónico el potasio, la acetilcolina, la sustancia P y las prostaglandinas. ¿Cuál es? Y supongo que voy a acabar con esto. Sí, está aquí. La hiperalgesia. ¿Cuál sería el concepto de hiperalgesia? Mucho dolor intenso. Mucho dolor. La hiperalgesia principalmente asociado en la cual este paciente ya tiene un estímulo doloroso, ya tiene un estímulo doloroso por el cual la hiperalgesia por alguna causa está incrementando este estímulo doloroso, ¿ya? Entonces hay más dolor. ¿Cuál es el problema de la hiperalgesia o cómo podríamos llegar a la hiperalgesia? Con estímulos. Estímulos hormonales. No exactamente. Estrés. No exactamente. Ansiedad. Lo primero, ¿cómo podríamos tener hiperalgesia? Como su compañero hace un momento dijo, hacer los estímulos en el mismo lugar, pues, qué sé yo, si reprobaste Fisiología 2 y tu regalo de Navidad va a ser que conozcas a Pedro Moreno, el cinturón, porque sí saben ese dicho, ¿no? Pedro Moreno, saca lo malo y mete lo bueno. Así decía mi abuela, su cinturón igual. Entonces, si de manera casi inmediata, no sé, su mamá, su papá o quien sea que saque su cinturón para enseñarles que no deberían reprobar, si los estímulos son en la misma zona, que sé yo, los azotan en la espalda con el cinturón una y otra vez, pues sí va a crear hiperalgesia, es decir, el primer estímulo que te ha causado un dolor de 5, digamos, si lo hace constantemente, cada vez va a romper tu umbral del dolor. Es decir, entre más y más y más en la misma zona causa el estímulo, va a llevarte a que tengas un proceso de hiperalgesia, ¿ya? ¿Cuál sería otro motivo? Los procesos inflamatorios también están relacionados para llevarnos a un proceso de hiperalgesia, ¿ya? Por eso las lesiones musculoesqueléticas y las lesiones de articulaciones representan dolor crónico y hiperalgesia también, ¿ya? Porque la parte inflamatoria que genera, qué sé yo, en la mañana la rodilla, voy a usar el ejemplo de toda la vida y que uso con mis pacientes también, digamos, uno debe tener por lo menos un familiar que dice que tiene dolor de rodilla por NX motivo, ¿ya? Inclusive ustedes, así que, porque algunos de ustedes les escucho que les duele sus articulaciones, lo cual es raro para la edad. Entonces, el dolor de la rodilla puede incrementarse dependiendo de ciertas características. La temperatura, que tengas una presión en esta zona y algo muy importante, y por eso utilizo esta imagen para recordar, el estado psicológico psiquiátrico es muy importante asociado con la hiperalgesia. ¿Por qué? Voy a usar el ejemplo de toda la neurofisiología que utilizo cada semestre. Si ustedes, digamos, su mamá o su papá o la persona o su familiar más allegada o que más quieren tiene un dolor de rodilla o un dolor articular, ¿ya? Si ustedes van todo panchos y dicen, mamá, reproba Fisio 2, pero esos doctores todos reprueban, entonces no tienes de qué preocuparte. La parte de alteración del psiquis o la parte de alteración cognitiva va a hacer de que tengamos procesos de hiperalgesia, es decir,
si a una persona que ya tiene dolor crónico, su papá o su mamá o quien sea que le dice, ay, me causó una preocupación y ahora me duele la rodilla, fisiológicamente tiene razón, no es que está sobreactuando esa situación, sino que la alteración psicológica sí está asociada por mayor liberación de proinflamatorios en una zona que ya tiene liberación inflamatoria. Entonces, esto va a causar que su dolor, que siempre es 6 sobre 10, ahora sea 7 o ahora sea 8. Entonces, que esto ocurra frecuentemente causa alteraciones de la psiquis. Entonces, los puede llevar al suicidio. ¿Ya? Doctor, y respecto al humor, generalmente se encuentra mal humor y eso también hace que haya una hiperalgesia. ¿En qué sentido? ¿Quiénes se encuentran en mal humor? Las personas que tienen un edema constante. ¿Edema? ¿Dolor? Bueno, una lesión. Ya. O el dolor que sufren y les causa. Como refiere el texto, como es incapacitante el dolor crónico, pues altera los estímulos a nivel del prefrontal. Entonces, todo el tiempo se sienten molestos porque el dolor pues no es nada agradable. Así que esto nos va a llevar a que tengamos alteraciones de la conducta como tal. Se vuelven más agresivos, etcétera, etcétera. Por el cual, que alteres a una persona que ya está alterada, y lo uso con los familiares porque es más fácil de entender en el caso independiente de cada uno de ustedes, porque no sé cómo será su vida. Si ya tiene un dolor 6 sobre 10 y llegas todo parche y dices, no sé, la preocupación que tenga tus familiares, mamá embarazada, mi enamorada, y tengo 18 años, me ha aplazado en fisiología 2 otra vez, te cuento que me han botado de la universidad porque no he pagado mis pensiones y me lo he gastado en la fiesta de Halloween de la universidad. ¿Qué fiesta del día del estudiante? ¿No? En esa fiesta, entonces, o sea, que tú digas semejantes boludeces, porque obviamente tenías una misión, ¿no ve? O sea, que te vaya bien en la universidad y creo que no te exigen nada más, en la mayoría de los casos, ya sé que no son todos. Entonces, que tú crees estas situaciones conflictivas a una persona que ya tiene dolor, le vas a llevar a hiperalgesia, ¿verdad? Y es mucho peor en personas que tienen dolores mucho más intensos, por ejemplo, migrañas. La intensidad de la migraña va a ser mucho peor en personas que alteres de esta manera. Doctor, es decir que una hiperalgesia puede dañar la zona subcortical de manera permanente o a largo plazo. No necesariamente como si fuera una enfermedad neurodegenerativa, pero mientras permanezca el dolor, pues el estímulo constante puede llevarnos a alteraciones de la conducta. ¿Cómo se va a regular esto? Cuando ya no siento dolor. Pero en un paciente con cáncer, por ejemplo, eso es imposible, a menos que los tratamientos que les voy a mostrar, ahí sí podamos regularlo como tal, ¿ya? Pero es bien difícil en nuestros pacientes. Entonces, la charla que les doy ahora es más que todo que entiendan. Todos ustedes, incluso yo en Medicina del Deporte, atiendo pacientes que ya tienen algún tipo de dolor. En el caso de mis pacientes, pues han seguido al boludo de turno del gimnasio, que les ha dicho no pain, no gain y que no sé qué, lo cual les ha creado un dolor que está con un dolor crónico. Yo, si llego con mi actitud y me creo Dr. House y sus boludeces de toda la vida, entonces que yo me ponga de prepotente con un paciente que ya genera dolor, lo único que voy a causar es que tenga más dolor de lo que en realidad ha llegado a mi consulta, ¿ya? Por ese motivo tienen que saber cómo tratar con los pacientes. Espero que no sean como algunos colegas que se sienten dioses y ni siquiera saben la diferencia entre presión arterial elevada e hipertensión, porque eso me dije, la boludez del día de hoy que tuve que escuchar eso, que era lo mismo según mi colega. Entonces, por favor, consideren bien el tipo de colega que van a ser. Ya no sean prepotentes, no se crean dioses porque ninguno lo es. Nadie va a ser Dr. House, nadie es, ¿qué es el doctor?
Morphy, no van a ser Meryl Grey, o sea, esos son series y ya. Entonces, traten de ser una mejor versión de cualquiera de los dogs que admiren. Pueden admirar a quien sea, pero siempre traten de ser una mejor versión. Yo inclusive, o sea, tengo mis detalles como tal, como colega, así que yo espero que si alguno de ustedes, que no creo, que me tenga como un modelo a seguir en la medicina, porque como persona soy un desastre por si acaso, entonces en la parte de medicina, si soy un ejemplo a seguir, prefiero que sean una mejor versión de lo que yo soy hasta ahora, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos podemos mejorar, todos podemos mejorar, pero depende de ustedes. Dejen de ser ese colega que siempre está enojado por todo, pero eso también tiene un sentido con hiperalgesia. ¿Por qué mis colegas tienen hiperalgesia? ¿Y por qué siempre están enojados? El estrés constante por desvelarse y que la señora que tiene un resfrío y quiere que le priorice sobre el infartado a las 4 de la mañana, pues genera más estrés. Entonces, mis colegas también tienen que hacer algún tratamiento para disminuir este dolor que sienten, aunque la mayoría no admiten que sienten dolor. Por ese motivo, cuando mis colegas admitan que tienen un problema, pues la parte de atención médica también va a mejorar en toda Latinoamérica. En Estados Unidos, Europa y lugares un poquito más desarrollados en la medicina, no pasa esto porque tienen unas normas más específicas, ¿ya? Entonces mis colegas son un poquito más felices en comparación a los que son todos mis colegas en Latinoamérica. Por el cual yo les sugiero, por favor, que la especialidad que ustedes escojan sea la que realmente les guste. Y no piensen en la parte del dinero porque les va a salir mal el juego. Si no les gusta la especialidad como tal, por ejemplo, quieren hacer medicina del deporte, pero no les gusta leer electros, no les gusta saber fisiología, no les gusta saber fisiopatología, no saben leer espirometrías, entonces van a odiar la especialidad y van a terminar como un colega que también es médico del deporte, pero ahora otra vez ha vuelto a emergencias, porque a diferencia de lo que cobramos, él cobraba 50 bolivianos porque no le gusta hacer esto y pues lo hacía de mala manera, pero le encanta estar sufriendo una emergencia, entonces ha escogido mal. ¿Por qué? Porque pensó más en el concepto del dinero, por burro. Entonces, piensen bien lo que van a hacer, porque en medicina no hay como que el dinero va a subsanar todo lo que me enoje en la especialidad. Eso es falso. Los va a estresar a más no poder, no va a haber nada que los deje de estresar. Por eso yo, ginecobstetricia, primero muerto antes que hacer esa especialidad, porque si hago esa especialidad me voy a suicidar en el proceso. Doctor, respecto al dolor, si no estoy mal, hay una especialidad que es medicina paliativa, pero esta especialidad, lo que usa, llega a tener un límite al dolor. Hay una subespecialidad en realidad en la cual se llama medicina del dolor, ¿ya? Que los de medicina del dolor pueden ser traumatólogos, pueden ser anestesiólogos, técnicamente medicina del deporte también puede entrar, pero no haría medicina del dolor porque es muy complejo. Se utiliza 3 conceptos: la parte psicológico-psiquiátrico, la parte de fármacos y la parte de terapias, ¿cómo me falta esta palabra? Terapias quirúrgicas, ¿ya? Entonces, dependiendo del paciente, van a necesitar cualquiera de estas terapias o un conjunto de 2 o 3. Es buena la subespecialidad, pero es bien amplia. Hay hartos que necesitan subespecialistas en medicina del dolor. Hay poquitos, en La Paz solo hay 5. Solo hay 5 que tienen subespecialidad. Es subespecialidad. Tienes que tener una especialidad para hacer esto. Así que vean qué es lo que quieren hacer. ¿Alguna pregunta? Están cansados por nada. Tan fácil que es la carrera.
¿Hay una pregunta, duda? Doctor, con respecto al dolor referido, ¿puede ser porque existe algún daño en la parte cefálica o medular? Dolor referido, ese no es el concepto del dolor referido. El dolor referido normalmente está asociado con la parte de estimulación, o sea, en un lugar específico, o sea, en una víscera en específico. Entonces, como abarca un sistema nervioso como tal, pues, qué sé yo, por ejemplo, en la apendicitis, duele a nivel de mesogastrio y que se puede irradiar hacia el hipocondrio, inclusive en casos un poquito más raros. Pero eso no significa que haya una afección aquí, sino que la terminación nerviosa, de donde afecta inicialmente el apéndice, va a través de este trayecto y causa dolor referido, ¿ya? O sea, de esa manera. ¿Algo más? Tienen mucho para estudiar la próxima semana, porque acá